Una investigación revela la mentalidad humana de rebaño. Científicos de la Universidad de Leeds creen haber encontrado la razón del por qué el rebaño humano, al igual que las ovejas y las aves, de manera inconsciente sigue a una minoría de personas. El profesor Krauss realizó una serie de experimentos en los cuales se les pidió a grupos de personas caminar al azar alrededor de una gran sala. Dentro del grupo, unos pocos recibieron información más detallada acerca de dónde caminar. A los participantes no se les permitió comunicarse entre sí. Los resultados muestran que en todos los casos, los individuos informados fueron seguidos por otros en la multitud, formando una estructura autoorganizada, en forma de serpiente. Todos hemos estado en situaciones donde hemos sido arrastrados por la multitud, dijo el profesor Krauss. Pero lo interesante de esta investigación es que los participantes terminaron tomando una decisión de consenso a pesar de que no se les permitió hablar o gesticular unos a otros. Los investigadores descubrieron que se necesita una minoría de solo el 5% para influir en la dirección de la multitud y que el otro 95% lo sigue sin darse cuenta del porqué. Hola amigos, soy el hombre de la Tierra y esto es el Arca Mictoum. Estás viendo un video Mictou para Mictou. En las últimas semanas la filosofía del hombre libre ha sufrido ataques. Feministas camufladas, púas, iluminados, han intentado explicar con poca fortuna. La filosofía del hombre libre no merece la pena que nos centremos en quién. Es mejor dejarlas en paz. Pasar de ellas. Pero los ataques son el perfecto ejemplo de mentalidad de rebaño. Simon dice: Mictou es feminismo a la inversa. Y el rebaño contesta: Mictou es feminismo a la inversa. Penoso. Tenían una oportunidad única para informar, en vez de desinformar, leer, analizar, con la veracidad que se espera de un canal serio. Lo difícil era errar. Por desgracia es precisamente lo que ha sucedido. El mismo nombre de la filosofía es la respuesta. Hombres libres Mengoin. Deir. Ounwei. Traducido al español, hombres que siguen su propio camino. Se podría hacer una lista muy larga de las diferencias entre la filosofía del hombre libre y el movimiento político feminista. Entre ellas: no somos un movimiento político. No nos financia ningún Estado. No hacemos activismo político. No tenemos líderes. Los partidos políticos nos ignoran públicamente. No se hacen políticas de género a favor del hombre libre. Y podría seguir. Pero en mi opinión, la diferencia principal es que un Mictou lucha contra la tendencia natural del ser humano a seguir al rebaño. Tiene el arrojo de seguir su propio camino. Analiza la dinámica actual de la sociedad, pone en una balanza las ventajas y desventajas de seguir al rebaño. Y decide apostar por otra vía. Así de fácil. En 2 líneas. El experimento del profesor Krauss ha demostrado científicamente que el ser humano tiene la tendencia natural de seguir al rebaño. Opino que en las mujeres es más acentuado el problema, ya que ellas son gregarias. Un ejemplo sería la polémica surgida con un youtuber protagonista del vídeo de Twitter en el que indica a las feministas que depilarse no es tan difícil. Que se ofendieran. Me lo esperaba. Pero lo que convierte todo en una situación delirante es la reacción de: vamos a hacer todas lo contrario de lo que nos pide una persona. Hasta una colaboradora feminista del programa de 4 al día ha contestado, mientras alzaba el brazo y mostraba la pelambrera de su axila a cámara: que sepáis que yo también me estoy dejando los pelos largos. Habla el 5% que guía al resto de ovejas. Lo triste es que este comportamiento es predecible. El experimento del profesor Krauss predice este comportamiento. No lo haces porque quieres, lo haces porque lo dice el rebaño. Solo que ni te das cuenta de la manipulación. Al igual que ocurre en el experimento del profesor Krauss. Un 5% manipula al 95% restante, sin que sean conscientes de ello. Hoy se pide barba y bigote para la mujer. Mañana castración y campos de concentración. Nada que no se haya hecho antes. Gracias a la mentalidad de rebaño. ¿Entendéis ahora por qué nos alejamos de toda esa porquería que estáis montando? Manginas. Falsas náhuatls. Iluminados y púas. Que nos criticáis. Las indignadas de Twitter no son más que la manifestación de un fenómeno biológico inherente al ser humano. Mientras que una feminista sigue al resto del rebaño. Un Mictou, cuando el impulso es perjudicial, lucha contra él, al igual que se hace con una adicción como la droga, y sigue su propio camino.
No hay ninguna ventaja en seguir a una cabra loca que quiera llevarte al precipicio. Y puedes creerme. O mándame al carajo. En mi filosofía. Eres libre de hacer ambas cosas. En eso consiste ser un hombre libre. Cuando quiera explicarte por qué hago lo que hago, lo haré mediante estudios, estadísticas, datos contrastados, respetando en todo momento la inteligencia de mi interlocutor. Cuando una feminista quiera convencerte de algo, lo hará mediante chantaje emocional, victimismo y si puede te faltará el respeto insultando tu inteligencia. Seres racionales contra seres viscerales. Para terminar me gustaría hablaros de otro experimento científico, relacionado con el primero. La ciencia ha demostrado que la mentalidad de rebaño aumenta y se ha vuelto cada vez más tóxica. Y os leo textualmente un artículo de Infosalus.com. El hombre evoluciona hacia la mentalidad de rebaño. Que el hombre es un ser social, al que le gusta formar parte de un grupo es algo demostrado desde que el mundo es mundo. Sin embargo, parece que el deseo de integrarse puede suponer una involución cuando la influencia de los demás nos lleva a seguir sus actos o creencias hasta el punto de abandonar lo que nuestra intuición o ideales nos marcan. Así lo indica un estudio liderado por expertos de la Universidad de Exeter, en Reino Unido, que nos demuestra que un deseo natural de ser parte del grupo podría dañar nuestra capacidad para tomar las decisiones correctas. La investigación ha demostrado que los individuos han evolucionado para ser excesivamente influenciados por sus vecinos, en lugar de confiar en su propio instinto y, como resultado de ello, los grupos se vuelven menos sensibles a los cambios en su ambiente natural. Este estudio internacional, que incluye a académicos de la Universidad de Princeton de Estados Unidos, la Universidad de la Sorbona y el Instituto de Investigación en Ciencia y Automatización de Francia, se publica en Interfac. El autor principal, Colin Torney, del Departamento de Matemáticas de Exeter, en Reino Unido, explica que la influencia social es una fuerza poderosa en la naturaleza y la sociedad. Copiar lo que otras personas hacen puede ser útil en muchas situaciones, como qué tipo de teléfono comprar, o para los animales, de qué manera moverse o si una situación es peligrosa, resalta. Sin embargo, el reto está en evaluar las creencias personales cuando contradicen lo que otros hacen. Hemos demostrado que la evolución llevará a los individuos a utilizar más la información social y copiar a otros más de lo que debería, añade. El resultado, según los expertos, es que los grupos evolucionan para no responder a los cambios en su entorno y pasar demasiado tiempo copiándose unos a otros y no tomar sus propias decisiones. El equipo utilizó modelos matemáticos para analizar cómo el uso de la información social se ha desarrollado dentro de los grupos de animales. Mediante el uso de un modelo simple de toma de decisiones en un entorno dinámico, el equipo fue capaz de demostrar que los individuos se basan excesivamente en información social y evolucionan para ser demasiado influenciados fácilmente por sus vecinos. Los científicos sugieren que esto se debe a un conflicto evolutivo clásico entre el interés individual y colectivo. Nuestros resultados sugieren que no debemos esperar a que los grupos sociales en la naturaleza respondan eficazmente a entornos cambiantes. Es probable que la norma sea que los individuos pasen demasiado tiempo copiando a sus vecinos. Y hasta aquí el artículo de Infosalus.com. Este estudio puede explicar por qué se actúa como se actúa en los foros donde abunda la mentalidad de rebaño políticamente correcto que sigue la mayoría, como Twitter. Solo hace falta que se prenda la chispa. Y el lobby feminista aprovecha para implementar su agenda. Actrices feministas enseñando el sobaco peludo que a nadie le interesa ver. Un despropósito. No faltará el típico magina famosete que quiere quedar de aliado feminista para conseguir follower. También acudirá la prensa al servicio del lobby feminista. Y todas a dejarse pelo en la axila. Eso las cabras que van detrás. Las 5 cabras locas que guían al resto. Ya hablan de dejarse bigote y chiva. La mujer barbuda la más cojonuda. Y todo el rebaño que va detrás. ¿No ven dónde está el error? Vuelvo a leer la frase clave del estudio. No debemos esperar a que los grupos sociales en la naturaleza respondan eficazmente a entornos cambiantes. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que están planeando, el matriarcado, los seres de luz, nada de esto está testado. No hay evidencias que digan, ni de lejos, que saldrá bien. Recordar. La historia del hombre está llena de luces y sombras. Más de lo segundo que de lo primero. Por eso yo no sigo rebaños de ovejas descarriadas ni de cabras locas. Los Mektoud no nos dejamos influenciar por estas interesadas. Ahora ya sabes la verdad, difúndela.
Un suicidio masivo de ovejas tuvo lugar en Turquía, cerca de la ciudad de Erzincan, en el este del país. Según el pastor del rebaño, las ovejas atravesaban un tramo montañoso cuando una de ellas se lanzó al precipicio y toda la manada siguió su ejemplo. Ninguna oveja sobrevivió. La razón que provocó semejante conducta entre los animales sigue siendo un enigma.